El hombre demostró hasta dónde podía evolucionar el béisbol, con la fuerza llamada esfuerzo. Un influyente laboratorio de análisis de datos estadounidense, Stats Insight Lab, ha publicado un informe crucial en colaboración con la revista deportiva New York Baseball Press, una comparación de las capacidades de Ruth y Ohtani. Los resultados, derivados de un análisis con inteligencia artificial de última generación, aplicado a películas de la década de 1920, son inequívocos y brutales. El hallazgo principal. La velocidad promedio del lanzamiento de bola rápida en aquella época era de aproximadamente 128 kilómetros por hora. Compárese esto con la actualidad, donde el promedio de las grandes ligas se sitúa por encima de los 150 kilómetros por hora, y Shohei Ohtani rutinariamente enfrenta lanzamientos que superan los 160 kilómetros. El contexto socioeconómico también es revelador. Muchos jugadores de esa era, incluidos los lanzadores, se registraban trabajando como zapateros o mineros durante la temporada baja, e incluso durante la temporada activa, para poder subsistir. David Ortiz, conocido como Big Papi, ofreció una reflexión que encapsula la magnitud del informe. Escúchenme bien, dijo Ortiz. Lo que voy a decir es lo que considero más importante de mi carrera en el béisbol. ¿Cómo usamos la palabra Dios? Hay un hombre en el mundo del béisbol al que llamamos Dios. Babe Ruth. 714 jonrones. Un récord legendario. Es un nombre que todos conocen. Pero, ¿no ha llegado el momento de que ese título se exhiba solo en un museo? La razón de esta pregunta es simple y cruel. Existe ante nuestros ojos un hombre que ha trascendido por completo el mito de Ruth, Shohei Ohtani. Leí un informe reciente publicado por una de las compañías de análisis de datos más autorizadas de Estados Unidos. El título era Comparación de capacidades que trascienden el tiempo. Este informe ha conmocionado a los fanáticos del béisbol en todo el país, porque lo que contenía eran datos fríos y duros, desprovistos de sentimentalismos. La conclusión es implacable. El béisbol que jugaba Ruth era un deporte diferente al béisbol moderno. No es una hipérbole, era literalmente un deporte distinto. El aspecto más impactante de este informe fue el cálculo de la velocidad de los lanzamientos, realizado mediante IA de análisis de imágenes de última generación. Se analizaron fotograma a fotograma las películas de la década de 1920, el período en que Ruth estaba produciendo jonrones en masa. El resultado arrojó que la velocidad promedio de la recta de los lanzadores oponentes rondaba los 128 kilómetros por hora. 128 kilómetros por hora. ¿Saben lo que significa esta cifra? Es la velocidad que lanza un pitcher promedio de escuela secundaria hoy en día. Por el contrario, la velocidad promedio de la recta en la MLB moderna se acerca a los 160 kilómetros por hora, que es la velocidad que Ohtani enfrenta constantemente. El artículo lo señaló sin rodeos. Ruth simplemente llevaba bolas que viajaban a nivel de una escuela secundaria a las gradas. Por su parte, Shohei Ohtani no solo se enfrenta a bolas rápidas de 160 kilómetros, sino que también maneja lanzamientos rompientes de 150 kilómetros que ni siquiera existían en la era de Ruth, como el forkball o el splitter. Él las conecta con facilidad a las gradas superiores. La diferencia de dificultad va más allá de lo que la simple aritmética puede calcular. En mis días de jugador activo, enfrenté a una gran variedad de lanzadores rápidos. Hay una diferencia abismal en la presión que siente un bateador entre una bola de 145 kilómetros por hora y una de 160 kilómetros por hora. Una diferencia de solo 10 kilómetros elimina drásticamente el tiempo de reacción.
pero aquí hablamos de una discrepancia de 32 kilómetros, entre 128 y 160. Es una dimensión de lucha totalmente diferente. El informe profundizó en el contexto social y la calidad de los jugadores de la época, un punto verdaderamente crítico. En la década de 1920, solo un puñado de jugadores de grandes ligas podían vivir exclusivamente del béisbol. Existen registros de que muchos lanzadores trabajaban, a menudo en empleos extenuantes como mineros, estibadores o agricultores, no solo en la temporada baja, sino incluso durante la temporada regular. ¿Comprenden? Ruth se enfrentaba a lanzadores con las espaldas doloridas por el trabajo físico diario. Eran atletas a tiempo parcial, sin el beneficio de entrenamiento moderno o gestión nutricional. No lanzaban bajo una estricta rotación de 5 días como ahora, sino bajo un agotamiento físico constante. En contraste, Ohtani lucha contra atletas de élite que ganan cientos de millones de dólares anuales. Son máquinas de combate cuyo físico está gestionado al extremo por la biomecánica más avanzada. Tienen entrenadores personales, nutricionistas y científicos de datos que respaldan cada lanzamiento y cada movimiento. El artículo concluyó que Ruth era el rey de la Liga del Pasto, mientras que Ohtani es el monstruo entre los monstruos. Comparto completamente esa opinión. La comparación de los datos físicos es igualmente cruel. Ruth, de quien se dice que medía 188 centímetros y pesaba 97 kilos, llegó a superar los 115 kilos en su pico máximo. Se estima que su grasa corporal, a partir de fotografías, superaba el 20%. Su cuerpo era el producto de una época en la que se permitía fumar y beber, y el concepto de entrenamiento era casi inexistente. Ohtani, por su parte, mide 193 centímetros, pesa más de 95 kilos y mantiene su porcentaje de grasa corporal en un solo dígito. Combina la fuerza para levantar más de 250 kilos en peso muerto con la velocidad de un velocista. El informe también analizó la mecánica del swing. El swing de Ruth dependía de la fuerza centrífuga de un bate pesado. El swing de Ohtani es un cúmulo de energía cinética explosiva generada por la elasticidad de todo su cuerpo y su núcleo. Físicamente, existe una diferencia abismal entre el potencial de velocidad de salida y la distancia de la bola. El swing de Ohtani es la cristalización de la ciencia. La velocidad de la cabeza de su bate es, muy probablemente, la más rápida en la historia de las grandes ligas. Pero ahora viene el punto crucial: la brutalidad del viaje y el entorno. En la era de Ruth, el transporte se realizaba en trenes, el circuito se limitaba a la costa este y el medio oeste, el jet lag era prácticamente inexistente. El viaje era relativamente lento y la tensión sobre el cuerpo era incomparablemente menor a la actual. Y la era de Ohtani. Vuela desde Los Ángeles en la costa oeste a Nueva York en la costa este e incluso a Toronto en Canadá, repitiendo vuelos de miles de kilómetros con diferencias horarias de 3 horas. Aterriza de noche y al día siguiente juega un partido donde debe cumplir su rol de 2 vías. ¿Pueden imaginar lo agotador que es esto? Al final de mi carrera, experimenté la vida de ir de la costa oeste a la costa este. Incluso como solo bateador, el reloj biológico se descontrola, el ritmo de sueño se altera y el rendimiento se resiente. Ohtani mantiene el nivel más alto en ambos roles, lanzador y bateador, de forma continua. Esto no es humano. La conclusión del artículo fue una hipótesis suficiente para silenciar a los viejos aficionados de Estados Unidos. Si se trajera a Ruth a la era moderna con una máquina del tiempo, no podría ni siquiera tocar un sweeper que superara los 150 km/h.
En tal escenario, sería cortado incluso en las ligas menores. Esto puede sonar extremo, pero toca la esencia. Por muy genio que fuera Ruth, la diversidad y velocidad de los lanzamientos modernos están en otro nivel. Necesitaría al menos varios años para adaptarse a la severidad del break y la velocidad de las pelotas. Sin embargo, si se llevara a Ohtani a 1920, como lanzador, poncharía a todos los bateadores, y como bateador, conectaría un jonrón en cada turno. Para la humanidad de esa época, Ohtani no sería tratado como un dios, sino como un extraterrestre. Estoy de acuerdo de todo corazón con esta expresión. Si Ohtani viajara en el tiempo a la década de 1920, el deporte del béisbol dejaría de ser viable. Su fastball de 160 kilómetros sería invisible para los bateadores de la época. Su splitter de casi 150 kilómetros sería temido como una bola mágica. Y como bateador, enviaría la recta de 128 kilómetros a las gradas en cada at-bat. El récord de 714 jonrones de Ruth es grandioso, pero Ohtani podría batear 200 jonrones en una sola temporada. Esa es la magnitud de la diferencia entre las eras. Y esto es lo que quiero destacar. Lo mismo ocurre con la comparación con los récords de la era de los esteroides. Desde finales de los 90 hasta principios de los 2000, la MLB experimentó una época oscura conocida como la era de los esteroides. Barry Bonds con 73, Mark McGwire con 70, Sammy Sosa con 66. Se produjeron récords de jonrones increíbles, pero muchos de ellos fueron asistidos por drogas. Aumentaron artificialmente los músculos, mejoraron la recuperación y ofrecieron un rendimiento que superó los límites humanos naturales. Esto dejó una gran mancha en la historia del béisbol. Ohtani no ha dependido de nada de eso. De hecho, en la era más estricta de pruebas de drogas, conectó 55 jonrones y registró una efectividad de 2.87 como lanzador. Esta es la prueba de su verdadero poder en una era limpia. Ohtani está superando incluso los récords de esa era turbia, y lo está haciendo con el método de 2 vías que nadie más ha logrado. ¿Se dan cuenta de lo anómalo que es esto? Aquí está el punto más crucial. Los oponentes de Ruth eran artesanos, los oponentes de Ohtani son gladiadores. Miren la rotación de lanzadores de la MLB moderna: Garrett Cole, Zach Wheeler, Corbin Burns, Spencer Strider. Todos manejan fastballs de más de 150 kilómetros y 4 o más tipos de lanzamientos rompientes, con un control impecable. No pueden bajar la guardia en ningún lanzamiento. Los bateadores son igualmente élite. Aaron George, Juan Soto, Bryce Harper, Fernando Tatis Jr. Todos tienen el potencial de batear 50 jonrones. Y Ohtani los domina como lanzador. Esto es un campo de batalla. La diferencia de nivel con la Liga del Pasto de la era de Ruth es inmensa. Además, existe una realidad brutal que es absolutamente ineludible: la diferencia en el universo de competidores. ¿Quiénes eran los oponentes de Ruth? Solamente estadounidenses blancos. La liga estaba segregada racialmente en ese momento. Nunca se enfrentó a leyendas de las ligas negras como Satchel Paige, ni compitió contra los jóvenes hambrientos de América Central y del Sur. Ruth competía, por así decirlo, en una piscina pequeña. Pero, ¿Ohtani? Lucha contra jugadores de la República Dominicana, Venezuela, Cuba, Japón y Corea. Se enfrenta a la élite seleccionada de las naciones de béisbol de todo el mundo. El filtro para ingresar a la MLB moderna es infinitamente más fino que en 1920. Llegar a la cima en un campo de batalla global
donde solo sobrevive el 0.001% superior de la población mundial de béisbol, es diferente a ser el rey en una liga local segregada. Si Ruth se hubiera enfrentado a la selección mundial que Ohtani enfrenta cada noche, sus récords se habrían reducido, sin duda, a la mitad. Este es un hecho inamovible. Como observador, lo que más me impresiona es que Ohtani no es un genio, sino un monstruo de esfuerzo sobrehumano. Los medios lo llaman genio. Ciertamente, su talento innato es extraordinario. Pero el volumen de entrenamiento que he visto realizar a Ohtani no puede explicarse con la palabra genio. Ohtani llega al estadio 3 horas antes del partido. Es el primero en llegar y el último en irse. Invierte una cantidad ingente de tiempo para perfeccionar el acondicionamiento como lanzador, el acondicionamiento como bateador, el entrenamiento del núcleo y el mantenimiento de la flexibilidad. Por lo que sé, Ohtani continúa entrenando todos los días, incluso en la temporada baja. Levantamiento de pesas, carrera, práctica de picheo, práctica de bateo. Casi nunca tiene un día libre. Esto es locura. Pero esta locura es lo que hace que Ohtani sea Ohtani. Desde un punto de vista médico, lo que hace Ohtani es un acto suicida. He hablado con varios especialistas en medicina deportiva. Todos coincidieron. El two-way de Ohtani es médicamente imposible. Mantener la carga de ser lanzador y la carga de ser bateador simultáneamente al más alto nivel no es concebible dentro de la estructura humana. Un lanzador experimenta un estrés masivo en el hombro y el codo después de una apertura. Los músculos sufren daños microscópicos e inflamación. Necesita al menos 5 días para recuperarse. No se recomienda médicamente cargar el hombro o el codo durante ese tiempo. Pero el bateador es diferente. Usa sus hombros y codos todos los días. Poner la carga del bateo durante el período de recuperación del lanzador es un experimento que desafía la sabiduría médica. Dicen que el cuerpo de Ohtani obliga a reescribir los libros de texto de medicina. Estoy de acuerdo. Ohtani está expandiendo los límites de la humanidad. Es como un sujeto de prueba en un laboratorio, recopilando datos sobre su propio cuerpo y desafiando continuamente las normas. Miren su vida diaria. No asiste a fiestas ostentosas, ni sale por la noche. Escuché que sacrifica el 99% de los placeres de la vida que un joven debería disfrutar para asegurar más de 10 horas de sueño al día. Para nosotros, los jugadores veteranos, es una vida de ascetismo increíble. Pero para él, el béisbol debe ser el único gozo. Esa dedicación pura y casi demente es el único tipo de magia que puede mantener un rendimiento que supera el sentido común médico. Lo que más quiero transmitir es que debemos rechazar la mitificación del pasado. Babe Ruth fue grandioso, no hay duda. Pero esa grandeza fue dentro de su entorno y dentro de su nivel de competencia de la época. Hemos idealizado demasiado a los jugadores del pasado. Debemos dejar de lado esta nostalgia que dice, esa era fue maravillosa, o los jugadores de antes eran geniales. Los jugadores modernos entrenan sus cuerpos y perfeccionan sus habilidades a niveles que los atletas del pasado nunca pudieron imaginar. De esta manera, están evolucionando el deporte del béisbol en sí mismo. Y en la cima de esa evolución está Ohtani. Él lucha contra la fatiga por el jet lag y los viajes en el entorno moderno y brutal, enfrentándose a gladiadores armados con la última ciencia. Esta es la verdadera forma del GOAT, el mejor jugador de todos los tiempos. El número 714 de jonrones es magnífico, pero el fundamento sobre el que se construyó es demasiado frágil. Ruth
Solo bateaba bolas de 128 kilómetros. Solo se enfrentaba a lanzadores a tiempo parcial. No había jet lag, ni entrenamiento científico. Solo luchaba con su talento. Ohtani es diferente. Batea bolas de 160 kilómetros y lanza bolas de 160 kilómetros. Viaja miles de kilómetros, superando 3 horas de diferencia horaria todos los días, y aún así mantiene el máximo rendimiento. Con un cuerpo gestionado científicamente, desafía la lógica médica y continúa expandiendo las posibilidades del deporte. Este es el jugador de béisbol más grande en la historia de la humanidad. Ya no hay lugar para la duda. Ohtani es el verdadero GOAT. Lo afirmo sin reservas. Dentro de 100 años, cuando la gente mire hacia atrás en la historia del béisbol, el nombre de Babe Ruth será recordado como un gran hombre del pasado. El nombre de Ohtani será recordado para siempre como el hombre que cambió el béisbol. El hombre que superó los límites humanos. Esa es la verdad. Quizás la historia siempre esté ahí para ser reescrita. ¿Debemos proteger las leyendas del pasado? ¿O debemos aceptar el milagro que tenemos ante nosotros? Quizás estemos presenciando el punto de inflexión en la historia del béisbol. Por favor, déjenos saber su opinión en los comentarios. Sus comentarios, me gusta y suscripciones son la motivación para seguir creando videos. Nos vemos en el próximo video.